San Miguel Arcángel. Y bueno, hoy día empezamos con la línea de lo que más o menos venimos hablando. ¿Cierto que tocaría hablar acerca de los ángeles, padre? ¿Cierto? Estábamos hablando acerca de los ángeles. Sí, entonces, en concreto del pecado de los ángeles, y vamos a seguir por esa línea, y quizás, si a usted le parece, dado que estamos hablando de los ángeles, del pecado de los ángeles, y también hace poquito, hace unos días, hemos tenido la fiesta de los santos arcángeles, si, aunque sea una píldora, conviene hablar de algunos errores de la nueva era, sobre todo de prácticas angeológicas que se están dando, si le parece, porque creo que puede ser bueno, porque muchos fieles caen en estas prácticas de la nueva era, o sea Claro, y que no tienen absolutamente nada de piadosas ni nada, sino que son eminentemente esotéricas. Y claro, recordar que los demonios son ángeles. Entonces, exacto. nos podemos, sin quererlo, podemos estar metiéndonos, disculpe la expresión, en el campo no de los ángeles de Dios, sino de los ángeles caídos. Ujú. Y ya hay muchas experiencias exorcísticas de esto. Entonces, y tienen que estar prevenidos los fieles porque se dan cada práctica rarísima y la gente lo hace con todo fervor y devoción, pero no, Con muy no es buena voluntad, padre, con muy buena voluntad. sí, A sí, mí alguna sí, vez me han venido a hablar, por ejemplo, me han venido a traer una imagen, porque parece que las hacen en China, no sé, una imagen del ángel Yas- Chenuel, Yazael, Yerubel, no sé qué cosa. Y digo, ¿qué te voy a bendecir? Eso no lo voy a bendecir. ¿Me entienden? O tal vez han venido con, con ritos, con oraciones, con papeles, con oraciones, ¿no? Oración a la entrada de los ángeles, para abrirle las puertas a los ángeles, tienes que abrir las ventanas, tienes que poner no sé cuántas velas, tienes que poner y poner incienso en la casa y no sé qué cosa para atraer, y tienes que invocarlos a los ángeles. Ojo, cuidado que eso es oscurantista, eso no es cristiano por ningún lado. Claro, 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 claro. Sí, padre, me parece magnífico. Yo tengo alguna pregunta interesante para hacer por el tema del pecado de los ángeles, pero a ver, vamos de a Vamos, poquito, padre. vamos andando. Entonces, ya habíamos hablado con el Catecismo de la Iglesia Católica sobre el pecado de los ángeles, y el pecado de los ángeles lo hace porque ellos se mantienen en su pecado, estar internamente en las cadenas de esa elección que han tomado rechazando a Dios contra la verdad del bien supremo y definitivo que es Dios mismo. Y en ese sentido San Juan escribe que el diablo es pecador, ¿no? Desde el principio, y desde el principio ha sido homicida, y no ha perseverado en la verdad, porque no hay verdad en él. Eh, Algo que justamente cuando está viendo este tema, uno pregunta, eh, ¿cuál fue? Algunos se preguntan, eh, ¿por qué la caída de los ángeles, ¿no? Entonces, hay varias, digamos, la divina revelación no dice estrictamente la causa, y por eso hay hipótesis totalmente aceptables dentro de los padres, de los santos padres y de los teólogos, ¿no? Por ejemplo, Juan Pablo II, en el discurso del 23 de junio de 1986, él afirmaba: la elección hecha sobre la base de la verdad sobre Dios, conocida en forma superior con base en la lucidez de sus inteligencias referida a los ángeles, dividió aún el mundo de los puros espíritus en buenos y malos. Los buenos eligieron a Dios como bien supremo y definitivo, conocido a la luz del intelecto, iluminado por la revelación.
escogido a Dios significa que se dirigieron a Él con toda la fuerza interior de la libertad, fuerza que es amor. Dios se convirtió en el total y definitivo fin de su existencia espiritual. Estamos hablando de los ángeles buenos, fieles. En cambio, los otros le volvieron las espaldas a Dios contra la verdad del conocimiento que indicaba en él el bien total y definitivo. Eligieron contra la revelación del misterio de Dios, contra su gracia que los hacía partícipes de la Trinidad y de la eterna amistad con Dios en la comunión con Él mediante el amor. Con base en su libertad creada, hicieron una elección radical e irreversible, como ya lo hemos visto, igual a de los ángeles buenos, pero diametralmente opuesta. En vez de una aceptación de Dios llena de amor, le opusieron un rechazo inspirado por un falso sentido de autosuficiencia, de aversión y hasta de odio que se convirtió en rebelión. Esto lo dijo el Papa Francisco en febrero de el 23 de julio de 1986, en sus famosas catequesis sobre los ángeles, ¿no? El Papa San Juan Pablo será, padre, San Juan Pablo II. Juan Pablo II, sí. Ok, perfecto, así entendemos, sí. Sigue el Papa San Juan Pablo II y nos decía, ¿cómo comprender semejante opción y rebelión a Dios en seres dotados de tan viva inteligencia y enriquecidos con tanta luz? ¿Cuál puede ser el motivo de esa radical e irreversible elección contra Dios, de un odio tan profundo que puede aparecer únicamente como fruto de locura? Y sigue el Papa. Los padres de la Iglesia y los teólogos no dudan en hablar de ceguera producida por la supervaloración de la perfección del propio ser, llevada hasta el punto de ocultar la supremacía de Dios, que exigía en cambio un acto de dócil y obediente sumisión. Todo esto parece expresado de manera concisa en las palabras, no te serviré, Jeremías 2:20, que manifiesta el radical e irreversible rechazo de tomar parte en la edificación del reino de Dios en el mundo creado. Satanás, el espíritu rebelde, quiere el propio reino, no el de Dios, y se levanta como el primer adversario del Creador, como opositor de la divina providencia, como antagonista de la sabiduría amorosa de Dios. Hasta aquí el texto del Papa San Juan Pablo II. Como ustedes ven, lo que dice el Papa de esa ceguera es como la síntesis de las múltiples hipótesis que se han dado por qué se revela el maligno, estos ángeles se rebelan contra Dios. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, nos dice también que en cierto modo ellos habrían puesto el propio yo en el centro de todo, es decir, un pecado de autoidolatría, es decir, la soberbia. Por eso yo diría que es el resumen de todas las hipótesis que hay, porque hay varias que se dan en la patrística y en los teólogos, muy aceptadas, pero al final es eso, soberbia. Entonces, y yo diría, había una aplicación espiritual a la luz de esto y a la luz de la fiesta que hemos tenido el día de hoy, que es la de Santa Teresita del Niño Jesús, ¿no? Santa Teresita nos dio la gran lección de lo contrario a lo que hicieron estos ángeles, ¿no? Caídos, la lección de la profunda humildad, del caminito espiritual, de la infancia espiritual, ¿no? Del hacernos como niños en las manos de Dios, de ser humildes. Esto es lo que Cristo nos predicó, ¿no? Entonces, y eso es digamos, es la gran lección que debemos tomar, a lo contrario de lo que hicieron los ángeles caídos, ¿no?
Padre, a ver, dice entonces su santidad San Juan Pablo II que se resume todo en la soberbia. Y claro que es eso, es un pecado de soberbia porque la soberbia es un pecado gravísimo, es el primero de todos los, digamos, de los vicios capitales, el más grande, y es además es el pecado que hace que uno se tenga a sí mismo como más de lo que es, ¿no? Que se Sí, entienda más de lo que es. Pero acá surge un tema que es importante decirlo, porque una persona necia puede entenderse más que otros, pero los ángeles tienen una inteligencia tan aguda que ven las cosas tan claras y entonces que resulta difícil entender que ellos puedan verse más de lo que son. ¿Me entienden? O sea, que no puedan tener un conocimiento real de lo que son. por- Eh, hay una de las hipótesis que está dentro, digamos, de esto, es eso, ¿no? El, el verbo se va a hacer, se va a hacer carne. Y eso de cómo es posible que nosotros tengamos que someternos a un hombre, es decir, porque Dios se va a encarnar. Y digamos, eso les lleva a tal rebeldía, a ensoberbecerse, someterme yo, espíritu puro, a a un hombre, vamos a decirlo así. Entonces, esa es una de las hipótesis que están dentro de la patrística, ¿no? Que repito, hay varias válidas, pero que se resumen en esta soberbia, ¿no es cierto? En claro, esta claro, claro, soberbia. claro. Entonces, Sí. y por eso yo le digo, la, lo contrario a la soberbia del demonio es la Ujú. humildad que nos trajo nuestro Señor Jesucristo y que nos enseñó la Virgen Santísima, y es que si nosotros la mejor arma contra el maligno, obviamente la oración, los sacramentos, pero la mejor arma es la actitud de la humildad. Eso que nos cuesta tanto. Lo contrario al maligno es sencillamente ser humildes. Por eso a la, lo dicen los grandes exorcistas que es como cuando uno cita a la Virgen Santísima en los exorcismos, cómo comienzan a revolcarse en el poseso, porque justamente porque cómo someter, digamos, rebajarse según a la luz de su soberbia, un espíritu puro a una criatura que es la Virgen Santísima, y para ellos eso es una gran humillación. Yo no sé si lo comenté, a lo mejor sí, en un exorcismo que yo tuve hace ya algún tiempo, que estaba de verdad que estaba sudando y sudando bastante, y el Espíritu Santo me inspiró cuando acabé, porque estaba acabando con el exorcismo, pero la cosa seguía igual, y yo el Señor me inspiró que me ponga a cantar el Salve Regina. Todos me miraban, este parecito está medio loco que se ha puesto a cantar. Y curiosamente termina el Salve Regina y la persona queda totalmente liberada. Entonces, Mire. y, y el padre Bamonte también tiene un libro justamente sobre el padre Bamonte, que es el presidente de la Asociación Internacional de Exorcistas, justamente sobre la Virgen María eh, en los exorcismos, ¿no? Y lo que se ve, o sea, cómo el demonio es pisado por la acción de la Virgen Santísima. Es decir, la humilde por excelencia, la anchila, la esclava, la pequeñita, con el soberbio. Y esto nos da la gran lección de que el camino para llegar a Dios no es hincharnos o creernos algo, sino lo del Evangelio de hoy día y lo de Santa Teresita, hacernos pequeños. Pequeños, claro, así es. ¿Sabe que hay otro tema que también, cuando leí la Suma Teológica, el Tratado de los Ángeles, ¿Mm? me llamó mucho la atención, que es una respuesta muy válida, pues una respuesta muy racional que da Santo Tomás, y es el tema de que justamente por la manera de pensar de los ángeles, ¿no? Por el modo de ser angélico, su naturaleza angélica, eh, cuando nosotros, por ejemplo, cometemos pecado, la manera de cometer pecado es, vemos algo
que nos parece bueno, a lo que llamamos la ratio bonis, ¿no? La razón de bien. Por ejemplo, qué sé yo, el que ve en un bien material, ¿no? Ve el bien material, que es una cosa buena, pero el poseer ese bien material de manera ilícita no lo hace porque quiera hacer un daño, sino porque ve un bien en eso, ¿no? O sea, hay un engaño, la razón de bien, que le impide ver las cosas y que la pasión lo está arrastrando, y por eso, entonces, por su debilidad razonante, por no entender bien las cosas, por no verlas bien, o sea, tal vez las ve en teoría, pero en la práctica ve que eso es su bien, comete pecado, ¿no? Pero los ángeles, dice Santo Tomás, no pueden ver así. Así No, es. no pueden ver una cosa mala como buena. No, en Los Ángeles, no, o sea, en nosotros sí, porque somos medio corchos en nuestra manera de pensar. Los seres humanos somos un poco burdos en eso y podemos ver el mal como bien, bajo una razón, porque siempre, cuando el hombre siempre hace algo, siempre hace en razón de un bien, aunque ese bien no sea el bien, o no sea un bien real, sino que sea un bien aparente. O sea, un bien sensible, pero en el tema de la naturaleza humana no es un bien, sino que se convierte en un mal, un desorden o qué sé yo. Pero los ángeles no tienen eso. Entonces, el pecado de los ángeles no puede consistir en ver algo malo como bueno, por ejemplo. Porque de niñitos, yo me acuerdo cuando yo leí esto de seminarista, me acuerdo que en mi catecismo, cuando yo aprendí mi catecismo, me dijeron, el demonio se quería hacer como Dios. Como quería hacerse como Dios, Dios lo castigó y lo mandó al infierno, ¿no? Porque, digamos, esa tentación de Adán y Eva, seréis como Dios, eso también lo tiene el demonio metido en su corazón, porque esa es la soberbia, ¿no? Ser como Dios, o sea, entenderse más de lo que uno es. Y entonces yo decía, bueno, pero si los ángeles piensan tan bien, tienen una inteligencia tan aguda, ¿cómo puede ser que los ángeles puedan pensarse Dios? Ellos se dan claramente cuenta de lo que es su naturaleza y de lo que es la naturaleza divina, y la distancia infinita, por más que sean muy perfectos, la distancia infinita que hay entre la naturaleza divina y la naturaleza angélica. Entonces, Santo Tomás da una respuesta, dice, bueno, tal vez no ven la manera, o sea, no lo ven esto de una manera, o sea, no ven el bien, el mal como bien, no lo pueden ver, pero sí el obrar de una manera incorrecta para llegar al bien. Ese es el pecado, dice que, o sea, esa es la manera como pueden cometer pecado los ángeles, no viendo el mal como bien, sino tratando de alcanzar el bien, pero de una manera incorrecta. Entonces, pero dice hasta ahí nomás Santo Tomás, ¿eh? Dice hasta ahí nomás, o sea, y deja ya para la interpretación de nosotros, ¿no? El pensar, bueno, ¿qué es lo que desea todo ser espiritual? La felicidad, la eternidad. Bueno, ¿cuál es la manera ordenada de buscar la eternidad? Sabiendo de que tú eres un ser finito en relación con un ser infinito, es pedirle al ser infinito que te lleve a la eternidad, ¿no? O sea, esa es la oración, es la petición, y es que Dios te eleve, ¿no? Con la gracia y la gloria. Pero al parecer ellos no quisieron ni la gracia ni la gloria y quisieron apoderarse digamos, de la divina esencia, digámoslo así, ¿no? De la felicidad eterna. Sin Por eso, a la luz de lo que usted dice del mismo Santo Tomás, pues se puede ver que es un pecado de idolatría, ¿no? Sí. Que los, este, que los ángeles tienen. Es un gran misterio, y que, como vuelvo a decir, no solamente conocer esto, sino aprender, y aprender a eso, vuelvo a repetir, humildes, 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 humildes. Ese es el único camino, y esa es la mayor arma, diríamos, contra el demonio, ¿no? La mayor arma es la humildad, la La humildad, humildad. Qué la bueno. humildad, Qué bueno, ¿no? tal cual. Como Tal cual. dice Santa Teresa, la humildad es estar en la verdad, ¿no? Caminar Entonces, en verdad. Claro, así es, así es. Leticia, ¿tenemos alguna preguntita de la gente? Sí, padre, hay algunas preguntas. Bueno, el señor Martín Milón pregunta si le pueden recomendar algún libro sobre angelología que sea serio. Mm. es delicado Eh, el tema. sí, 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 sí. Pero yo no me atrevo, yo no sé, el padre a lo mejor nos puede ayudar, pero yo no me atrevo porque hay, yo en cuanto a la arqueología tomo de aquí, tomo de allá, tomo de acullá, y hay cosas que yo sé que veo que no están bien. Entonces, y bueno, eso yo ya lo sé, pero entonces, pero de todas maneras vamos a anotar su pregunta,
y lo tendremos en cuenta. Sí, el tema yo pienso que hay una cuestión. Primero que la cuestión angélica ha sido dejada de lado a Totalmente. consecuencia o sea, en nuestros últimos 2 siglos, desde 1800, 1900, principio, bueno, y ahora, si bien hay una revitalización con todo este tema, ¿no? de la angelología, a consecuencia de las cuestiones extraordinarias, de los casos extraordinarios digamos, de manifestación demoníaca, sin embargo, la angelología ha sido como, no sé, ha sido de los libros que han sido más llenos de polvo, llenos de tierra en los estantes de las bibliotecas. O sea que Cierto. ¿por qué? Porque ha habido una mirada racionalista en la teología católica a partir de una teoría ideológica llamada el racionalismo, principalmente el racionalismo bíblico y después teológico. Entonces, libros buenos sobre los ángeles, lamentablemente, católicos en estos últimos tiempos, no sé, no conozco. La verdad que desconozco. No, por eso Doctrina segura. yo lo que digo, o sea, eso, yo para esto yo tengo que agarrar aquí, allá, cortar esto, pegarlo Claro, otro, claro, porque claro, claro. ya, sin duda, doctrina segura es Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás, pero, exactamente. pero claro, para entender también a Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, pues uno tiene que tener una preparación especial, ¿no? Y no solamente de tipo teológica, sino filosófica. Entonces, no es tan sencillo leer directamente a Santo Tomás, está claro, Sí. ¿no? Además, en la Suma Teológica, Santo Tomás concentra una doctrina. También podemos decir que hay cosas en la Suma contra Gentiles. Sí. Y después hay otro tratado, pero es más bien metafísico, que es el de Sustancia Separatis, de Santo Tomás de Aquino, en donde toma de manera metafísica la cuestión angélica, que es impresionante, ¿no? Ahí sale su erudición acerca del tema del Tratado de los Ángeles, es impresionante. Pero, Pero pero, es pero, metafísica. pero cualquiera no va a entender ello. Es un poco complicado, sí. Yo creo, doctrina segura es de Santo Tomás. Porque por eso le llamaron doctor angélico a Santo Tomás, ¿no? Por eso, doctora Angélica. Así es. Así es, así es. Así que, pero revisaremos, ¿no? No No, hay vale la que pena. revisar porque vuelvo a decir, es difícil ahora, o sea, es difícil y como le digo, pero es importante y lo que nos dice el oyente o el que nos sigue es importante porque justo, o sea, yo diría, lo básico, vamos a ir a lo básico, a lo elemental, ¿no? A lo elementalísimo, ¿no? Al ABC, lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica es el ABC. O sea, Claro. si vemos en el catecismo, habla sobre los ángeles, yo creo que es como el primer paso que uno debería leer y meditar lo que dice. Ya un aprendizaje más profundo, lo veremos. Exacto, exacto. Sí, 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 sí está bueno. Pero la pregunta está buena, está interesante. La verdad que no se me ocurre así de autores modernos. Sí, ¿no? Se me hace un poquito complicado, sí. Un poquito complicado. Leticia. Sí, el padre Luis Guamaní nos manda un saludo desde Calampuja y nos pregunta, ¿la encarnación del Hijo de Dios y la predestinación de su madre, la Virgen María, tiene que ver con la rebeldía de estos ángeles caídos? Eh, sin duda eso está la encarnación del Hijo de Dios está en una de las hipótesis, ¿no? Que hablan, que ya lo comenté, y, y esto de la predestinación de María Santísima, no, ¿por qué no diría? O sea, está sin duda, pero estaría dentro de las hipótesis y yo lo sintetizaría en esto, en la soberbia. Lo que ha dicho el Papa San Juan Pablo II, ¿no? Porque todo esto ha sido meditado, profundizado, esto que dice el Padre en la patrística. Esos grandes teólogos han visto como una de las causas para que el demonio se revele, para que esos ángeles se rebelen, esto que para ellos significa una humillación, entre comillas, a una criatura. Es decir, el verbo se hace carne y la exaltación de una criatura, la Virgen Santísima, a tan alto, siendo eso, una criatura. Por eso
no descarto obviamente ninguna de los dos, y esto lo han considerado los grandes padres y teólogos de la Iglesia. David Sarmiento nos pregunta, Padre Carrasco, una pregunta. ¿Los ángeles ven el futuro del ser humano y el demonio no? Escuché algo así, pero me quedé con esa duda. Ya lo vamos a ver luego, si no alcanzamos en este programa, en el otro, pero de suyo no, de suyo ya lo vamos a ver bien, de suyo no. Los ángeles no ven el futuro, o sea, los futuros libres que se llaman, no. Entonces, otra cosa es lo conjetural, pero ya se va a explicar bien, ¿no? En su momento, pero por eso de suyo no. O sea, y los demonios, por eso los demonios no conocen el futuro, lo pueden conocer conjeturalmente. Esto hay que explicarlo bien porque me van a preguntar, ¿y cómo los adivinos saben el futuro y todas esas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que en su momento lo vamos a explicar bien, sí. Y un dato más, padre, porque está muy en relación con la hipótesis de la que habla el padre Luis Guamaní, que es el tema, porque si los ángeles no vieron al Verbo encarnado, Ajá. no vieron la predestinación de María Santísima, y esos son futuros libres, porque Dios fue con libertad que dio la encarnación, que se encarnó. Pero hubo una manera, por eso es que Santo Tomás en eso es abierto, ¿no? No dice estas cosas. Después hay otros autores, Suárez, por ejemplo, que hablan acerca de esto. Pero Santo Tomás no, deja abierto el asunto. No dice que fue a consecuencia de la encarnación. O sea, de hecho, algo hizo, algo se les presentó a ellos que no funcionaba. Por eso se considera como hipótesis. Y es Claro. eso, por eso el magisterio no se ha pronunciado. El magisterio de la Iglesia no se ha pronunciado y digamos que en el magisterio, porque lo que habla San Juan Pablo II se considera magisterio ordinario, claro. Él lo ve como que quiere sintetizar todas esas varias hipótesis válidas en soberbia, locura, ceguera, como que le queramos llamar, sintetizar todas esas hipótesis varias, pero no dejan de ser hipótesis. Claro. Ahora, lo que sí entonces debemos de decir en resumen, padre, sea de una manera o de otra manera, un ser tan lleno de luz como un ángel al cual se le llamaba el Luzbel, ¿no? Caer en tanta tiniebla y en tanta dureza de corazón y maldad, ¿no? Y maldad grave, profunda, ¿no? En odio cruel. Es una cosa impresionante, ¿no? O sea, ponerse a pensar en eso, como un ser creado a imagen de Dios, porque si los hombres fuimos creados a imagen de Dios, los ángeles también fueron creados por ser persona, y como habiendo sido creados en gracia de Dios, con todos los dones y más dones y luces que nosotros, ¿cómo pueden después llegar a torcerse tanto y de endurecer tanto digamos, no se le puede decir el corazón, porque no tienen corazón, pero endurecer tanto su vida, su existencia, de ponerse y enfrentarse a Dios y a la obra de Dios? Eso es un misterio tremendo, ¿eh? Es un misterio, pero es un misterio que también tenemos que sacar aplicaciones espirituales. O sea, porque si él con la luz, o ellos con la luz que tienen, se han podido torcer tanto, Claro. ¿cómo no me puedo? Por eso decía San Felipe Neri, tenía una frase muy graciosa que decía, Señor, agárrame porque si no te ahorco. Es decir, Claro. si tú no me agarras con tu gracia, si tú no me sostienes, yo puedo hacer cosas terribles como el ahorcarte. Es decir, Claro. y por eso esto nos tiene que colocar a nosotros en esa postura de profunda humildad, de ese temor de Dios, y nos tiene que, de ese estar con la cabeza baja, sabiendo que de nuestra parte, así como esos ángeles caídos pudieron hacer cosas, hicieron algo que no entra en la cabeza, cuánto más yo, pobre criatura, puedo hacer cosas malas y malísimas si no estoy agarrado de la gracia de Dios. Si la gracia de Claro. Dios no me sostiene,
yo podría hacer a lo mejor cosas hasta peores. Entonces, Claro, claro, claro. Me hace recordar mucho, padre, a esa meditación clásica de primera semana de los ejercicios espirituales, que es la contemplación de los tres pecados, ¿no? San Ignacio plantea el primer pecado, el pecado de los ángeles, donde uno, bueno, más allá que de todas las cosas que uno puede saber de los ángeles, uno tiene que entrar en este razonamiento, ¿no? Es lo que dice usted, por un solo pecado, un- dice San Ignacio, por un y de solo pecado. los primeros padres, un solo pecado, y entonces dice San Ignacio, y yo, Y yo, ¿cuántos, cuántos pecados tengo encima? Y por un solo pecado al infierno eterno, y yo, claro, qué eso es bárbaro, ¿no? para, y eso es para, por eso, no estas grandes verdades que dentro de nuestras limitaciones estamos tratando de un poquito darle vuelta, digamos, no creo que lo más importante no es solamente conocerlas, sino es sacar luces para nuestra entrega a Dios, nuestra vida espiritual, nuestro seguimiento al Señor. O sea, eh, la humildad profunda en que nos tenemos que colocar, la necesidad que tenemos de la gracia de Dios, porque sin ella no podemos dar un paso. Es cierto, somos libres, pero necesitamos de su auxilio, de su ayuda para el camino del Señor, si no, nos venimos abajo. Si esas estrellas de luz se vinieron abajo, cuánto más yo, cuánto más nosotros. Claro, claro. Leticia, preguntitas, comentarios. Sí, Juan Angulo pregunta, ¿Satanás es el mismo ser que Lucifer? Y también pregunta si permanentemente el demonio está rondando en el mundo. Uy, se ha congelado el padre. Sí, esperemos un ratito que seguramente va a entrar nuevamente en... ¿Aló? Sí, padre, se cortó un poquitito, no lo hemos escuchado. ¿Escuchó usted la pregunta? Sí, bueno, sí, A no, ver, algo, la algo. repetimos, padre, la repetimos. Leticia. Eh, Juan Angulo nos pregunta si Satanás es el mismo ser que Lucifer y si el demonio permanentemente anda rondando en el mundo. Primero voy a la segunda. Sí, el demonio, claro que está rondando, pero no como si estuviera rondando yo, ¿no? Dando la vuelta a mi habitación. O sea, porque el demonio es un espíritu, ¿no? Y no solamente hablamos del demonio, sino hablamos de los demonios. Y cuando hablamos de Satanás, Satanás es más un nombre genérico, ¿no? De los demonios. Eso también lo explica su santidad, el Papa San Juan Pablo II, de que Satanás es un nombre genérico. Y Luzbel sí es un nombre que lo ha dicho el padre, ya le dijo, es un nombre específico, ¿no? De, del- del- de ángel de luz, ¿no? Pero entonces Satanás es más un nombre genérico de los demonios, ¿no? Como también el nombre demonio es un nombre genérico. Claro. Diablo también, ¿cierto? Sí, Diablo, diablo. diablo, diabolé, ¿cierto? Y son nombres genéricos y eso justamente hay muchos otros nombres que a veces se dan, que uno escucha de demonios y que hay que tener cuidado porque no nace en el sentido bíblico, sino también hay veces nace en el sentido pagano, hasta mágico, ¿no? Por eso también hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? De esto de los nombres de los demonios. Claro, claro, claro. O sea, hay nombres bíblicos. Sí, hay nombres Hay nom- bíblicos. Asmodeo, Almodeo, Belcebú, Leviatán, Leviatán, Belcebú, claro. pero hay otros que se meten, digamos, que dan vueltas por ahí, pero que no tienen ese sentir bíblico y hay que tener un poquito de cuidado porque no son de sentir bíblico, ¿no? Claro, exacto. Sí, sí, hay que tener mucho cuidado. Sí, sí, sí. Bien, Leticia. Padre, hay
preguntas sobre los arcángeles. ¿Les doy lectura o van a tratarlo después? No sé, como, bueno, no es tanto el tema, pero si quieren de la pregunta y entre el padre y un servidor vemos qué hacer. Usted más que yo, padre, usted más que yo. Dale, dale, Leticia, dale. Bueno, Betty Oliva nos pregunta, Padre Jorge, ¿por qué solo se reconocen 3 ángeles, San Miguel, San Rafael, San Gabriel, como principales si hay muchos más ángeles? Ya a esta pregunta se adiciona la pregunta de Rina Mercedes Carpio que nos dice, entonces, ¿existen muchos ángeles? ¿Cuáles son los ángeles que son reconocidos por la Iglesia? No, sí, muy bien. Hay en algunos textos de la Sagrada Escritura se habla de el número de 7, ¿no? Pero, pero de suyo, bíblicamente, nombres solamente 3, que son arcángeles vendría a ser eh, esos ángeles de gran, vamos a decirlo de manera coloquial, de una misión especialísima dada por Dios, ¿no? Y San Agustín y esto lo cita el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla del ángel, no dice, no se refiere al nombre, sino ángel se refiere a la misión, se refiere al oficio, dice San Agustín, ¿no? Estos mensajeros, estos grandes embajadores de Dios, que son los ángeles, ¿no? Entonces, y los arcángeles, pues son estos ángeles que han tenido misión especialísimas en digamos, vamos a decir así, en el plan de salvación, y solamente la Sagrada Escritura menciona 3. Entonces, hay otros nombres, sí es cierto, pero no están en la Sagrada Escritura. Dicen algunos que están, por ejemplo, en el libro apócrifo de Enoc, o de otros textos totalmente paganos. Eh, pero, por ejemplo, está este Uriel, no sé si Chanuel, hay varios, pero no son bíblicos. Solamente bíblicos son 3, Miguel, Rafael y Gabriel. Entonces, solamente esos son bíblicos y por eso la iglesia fiel a la Sagrada Escritura pues no puede decir, vamos a buscar por ahí otros, porque no se puede. Entonces, en esto hay que tener mucho cuidado, porque hay cantidad. Yo incluso en una página veía, hay uno que la nueva era hasta Mecatrón, eso yo no sé, yo decía, es un nombre de un robot, no de un ángel. Entonces ese es el problema, que se inventan unos nombres que no son bíblicos. Solamente bíblicos sabemos de 3. Y fiel a la iglesia, la Sagrada Escritura, San Miguel, San Gabriel y San Rafael, que hay textos escriturísticos, lo hemos visto hace unos días, ¿no? El 29, por ejemplo, San Miguel, profeta Daniel, Apocalipsis, etcétera. Gabriel, sobre todo en San Lucas lo vemos, o Rafael en el libro de Tobit, etcétera. Entonces, hay datos escriturísticos sobre estos 3 arcángeles. Fuera de eso, para ponerle nombre, bíblicamente no hay. Está bien. Leticia. Sí, hay un comentario de Pablo Segarra que nos dice, los famosos ángeles que a veces llegan a algunas ciudades o provincias y que por intermedio de algunas personas prometen curaciones y operaciones, pura superstición y engaño a la gente, los meten en habitaciones oscuras y todo un show. Sí, a ver, vamos a ver, por un lado, pues sí es superstición, pero cuidado, o sea, cuidado que también los demonios son ángeles. Entonces, no nos metamos en ese mundo porque por muy buena voluntad. Esto me recuerda, esto de meterlos en una habitación, me recuerda, no sé si aquí lo he comentado, de una secta andina que está extendida en varios lugares que le dicen popularmente, como de manera así, sí, popular, los papitos. Entonces los papitos es una secta andina. ¿Por qué andina? Porque hay una mezcla de angeología, ángeles,
con doctrina de, digamos, de cosmovisión andina con relación a los famosos apus, ¿no? Entonces, por lo tanto, ellos, unos dicen que sí hay engaño, pero también el maligno se puede meter. Yo tuve un caso en concreto de una acción extraordinaria del demonio por frecuentar estas sectas. ¿Por qué? Porque es cierto, puede ser show, pero también el demonio se puede meter en estas cosas y hay que tener, repito, mucho cuidado. Entonces, esta angeología que pregona la nueva era, que es no bíblica, es muy peligrosa. ¿Ya? Está bueno. Leticia. Sí, las siguientes preguntas son sobre arcángeles, ángeles y el ángel de la guarda. ¿Las leo o lo van a tratar después? Yo creo que si le parece, padre, después lo tratamos, si le Bien, parece. perfecto, perfecto. Seguimos entonces, padre. Yo Seguimos. quería simplemente algo. ¿Cuántos minutos nos queda, padre? 20 minutos, padre. Ya había. Entonces yo quería esto práctico, porque sí, no quiero irme de la doctrina, pero quiero leer esto que nos puede ayudar. Dice, el problema con el movimiento de la nueva era es que están desinformando mucho. Son innumerables las publicaciones que hablan de personas con experiencias con ángeles y contactos angélicos. Cartas de los ángeles a manera de baraja, adivinación. Meditaciones con ángeles. Canalización, ya estamos metiéndonos en espiritismo. Prendedores con angelitos con la piedra del signo zodiacal. Qué pobrecitos los ángeles que tienen que ver con él. Claro, claro. Colgantes de ángeles de estos ritos paganos, Feng Shui. Oraciones de los santos ángeles, incluyendo nombres bastante raros, lo que hemos dicho ya. Técnicas y prácticas con canalización de energía, mezclando con ángeles, enneagrama, astrología, mezclando ángeles con ejercicios derivados de yoga, utilización de mantras y mezclando con los ángeles, metafísica de la nueva era. Entonces, esta angiología se promueve también en películas, en series de televisión, enfocados a manera de la nueva era, material que confunde y desinforma a personas, incluso cristianas, que ignoran los detalles verdaderos de los ángeles de Dios. Entonces aquí no hemos mencionado el llamar a tu ángel con una campanita, ¿no? O el otro día, usted ya lo mencionó, me manda, no sé de qué programa, si de este programa o de los otros, que ve una señora, me manda un link y me dice, padre, hace poco, ¿esto es bueno o es malo? Entonces yo lo miré, lo analicé y era una práctica que dicen que han creado, bueno, en Alemania, sobre la visita a un ángel. Y ahí estaban las oraciones a los ángeles y todos estos ángeles de nombres rarísimos y que había que recibirlos a eso de las 10:10 de la noche. No sé si me estoy equivocando. Entonces, como usted dice, abrir puertas, abrir ventanas para que los ángeles vengan. Entonces, esas cosas no son cristianas por ningún lado, todas esas prácticas. O sea, no son prácticas que tengan una raíz bíblica, o sea, no son prácticas amparadas por por el magisterio de la iglesia, no son prácticas que se hayan visto incluso en el mismo pueblo de Dios, pero que nazcan de una doctrina, a la luz de una doctrina sólida, nada de eso. Son prácticas que nacen en oscurantismo. Entonces, traído por estas ideologías de nueva era que mezclan elementos cristianos con elementos paganos, con elementos esotéricos. Eso no es cristiano y repito, desde el punto de vista no solamente doctrinal, moral, sino exorcístico, es muy peligroso porque puede estar abriendo puertas al maligno, porque los demonios son también ángeles.
Así de claro. Claro, claro, claro. Leí un poco, no sé si hay una pregunta sobre el tema del demonio que está rondando y el infierno. Algo así había una No, pregunta. no, algo, yo entendí del demonio que está rondando en la tierra, no Sí, sí, recuerdo. sí. Sí, A ver, sí. Juan Angulo nos preguntó si el demonio está rondando en la tierra y a esto adiciona esta otra pregunta que dice, si algunos demonios están en el mundo, entonces no todos han sido arrojados al infierno. De repente valdría una aclaración ahí. O sea, a ver, vamos a ver. Eh, los demonios, sí, han sido lanzados, sí, al infierno, pero los demonios están, o sea, a ver, ¿cómo explicarlo? Están tentándonos y a los demonios no son corpóreos, los demonios son espíritus y los demonios están en este mundo, pero hay que saber, ¿cómo le puedo decir? Que saber entenderlo para poder tentarnos a nosotros, es decir, para alejarnos de Dios y llevarnos a la eterna condenación. Ese es el fin del, del maligno, apartarnos de Dios. Entonces, pero no lo que no tenemos que ver el demonio en un lugar concreto. Ahorita hay un demonio que está al costado de mi habitación. No, se pueden dar, es cierto, manifestaciones extraordinarias, pero no estamos hablando de eso. Pero el demonio está para tentarnos. Pero ¿dónde han sido lanzados? Obviamente al infierno eterno. sí, padre, me ayuda mucho lo que usted nos dice acerca de este tema de la corporeidad del demonio, ¿no? Porque, a ver, justamente lo que usted decía antes de que era Santo Tomás, es un poco difícil porque hay que hacer metafísica. Sí, Entonces hay que entender, porque hay que evitar la imaginación. Los ángeles no se los puede imaginar, ¿no? O sea, cuando nosotros vemos en el nacimiento o en los retablos barrocos, vemos los angelitos, esos niñitos gorditos con sus alitas, ¿no? Chiquititas o dos regordetitos así bonitos, que son como bebitos, ¿no? No son así los ángeles, o no, sea, no, no, eso para es una, nada. claro, eso es una imagen, o cuando vemos los ángeles arcabuceros cusqueños, ¿no? Sí, Por sí, ejemplo, total, tampoco, total. tampoco son No, así los no. ángeles, o sea, No, no hay, son imágenes que indican, por ejemplo, la función, la misión de un ángel. El claro, ángel es claro. como el vigilante de los intereses Claro, de Dios. exactamente, El exactamente. vigilante, pues yo me lo imagino como un gran soldado, ¿no? Claro, Entonces, exacto. Bueno, por eso entonces hay que evitar la imaginación. totalmente. Lo que hay que saber es que los ángeles no tienen cuerpo, Ujú. pero un ser que no tiene cuerpo puede estar presente en un lugar, Presente sí, en todo, al mismo tiempo en el infierno claro, y también está en el mundo, incluso claro, digamos en el mundo corpóreo, al mismo claro. tiempo, ¿no? Ahora, la gran diferencia que hay entre Dios y los ángeles es que la presencia de Dios es abarcante de todas las cosas. Dios está presente en todo, absolutamente todo lo que existe, en todo lo que tiene ser, porque Claro, en esa es todo ser está manteniéndolo. la omnipresencia, ¿no? Exactamente, ¿no? Exactamente. Ahora, en cambio los ángeles No. están en el infierno, pero se puede decir que están en la tierra en cuanto que están ejerciendo Su misión, eso es. una acción La- determinada en la tierra. Por es que ejemplo, tentar a una persona. que es alejar las almas de Dios, llevarlas a la eterna condenación. O sea, y esto es muy, muy importante. O sea, la misión de los ángeles caídos es por ese odio que tienen a Dios, es que no se dé, vamos a decir, que no triunfen los hombres el reino de Dios. Claro, Y claro. que los hombres se aparten de Dios y se condenen. Esa es la misión de los ángeles caídos. Sabe que Santo Tomás, en la Suma Teológica, en una de las objeciones que tiene en el Tratado de la Angelología, dice que se preguntaban algunos teólogos cuántos miles de ángeles pueden caber en una cabecita de alfiler, ¿no? O sea, porque los ángeles no ocupan, o sea, entonces nuevamente voy a decir, los ángeles no ocupan lugar. Entonces pensar que el ángel está en este lugar y que anda retosando por un parque, que anda caminando por el mundo, por los desiertos, o sea, el ángel no tiene pies, no camina, no tiene bicicleta, no tiene alas, no vuela. El ángel acciona,
hace algo, digamos, tiene una acción sobre tal persona, sobre tal situación, sobre tal cosa, ordinarias, en el tema de los logismos y de los pensamientos, ¿no? Sí, También, y tiene también extraordinarias cuando inclusive cosas materiales, ¿no? Puede ejercer su influjo sobre cosas materiales, inclusive sobre animales o cosas así, ¿no? así es. Pero el ángel está en el infierno, el Así demonio está en el infierno. es. Ahora, muchos dicen, padre, que entonces el infierno se lo lleva a cuestas. No es que el infierno está, el ángel está en un lugar en el infierno, que es un lugar donde hay fueguito, y el ángel está en ese fueguito y después se escapa del infierno para poder tentar a los hombres. No existe eso, ¿no? ¿Me entiendes? Es importante decirlo a la gente porque por ahí la gente no lo llega a entender y piensa entonces, claro, hay ángeles en el infierno que están padeciendo, hay otros ángeles que están acá en la tierra y están tentando a la gente. Paseando, no. Y, y todo esto también está dentro también del misterio, ¿no? Del misterio. Claro. Eh, y gracias también a Santo Tomás y a otros grandes. Es doloroso que muchas veces en la teología nos hemos olvidado de estos grandes teólogos, ¿no? De esta teología perenne como Santo Tomás y Claro, otros, ¿no? claro. Y sabe que agrego un poquitito más, ¿no? Porque decía, la gran diferencia es que Dios está en todo lugar, pero Omnipresencia, el ángel no puede estar en todo lugar. Entonces lógico. el ángel, o sea, se llama que está ocupando el lugar cuando el ángel está haciendo una acción determinada en determinado lugar. Y el ángel no tiene la capacidad de estar en todos los lugares. Tiene la capacidad de hacer acción en este lugar. ¿Me entienden? Entonces, Sí, es que si estaría en todos los lugares, te estaríamos diciendo que es Dios claro, exactamente. y el ángel no lo es. Exactamente, exactamente. Buenísimo, buenísimo. Eso es importante para que la gente lo sepa. Leticia, ¿alguna otra preguntita más? Sí, hay una pregunta de Heidi Peredo que dice, padre, disculpe, usted dijo que era una hipótesis que una de las razones de la rebeldía de los ángeles fue porque Dios se iba a encarnar y antes de la tentación de Adán y Eva. Entonces, ¿no era un demonio? ¿Siempre existió el demonio? ¿A partir de dónde? ¿O a partir de cuándo? Sí, no, esto sí, ya lo hemos dicho, ¿no? O sea, que inicialmente eran ángeles buenos, y esto lo dice el Concilio Lateranense cuarto, si mal no me equivoco, que eran ángeles buenos, lo recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica, y se desviaron, se apartaron de Dios con todo esto que ya hemos comentado y hemos dado vueltas con el Padre Pierre. Entonces, se, a partir de cuándo, o sea, lo que entiendo la pregunta, ¿no? O sea, cuando se rebelaron contra Dios, fue ese momento de que siendo ángeles, no solamente con esos dones naturales de ángeles, ya lo vamos a ver, sino con dones sobrenaturales, caen y pierden la gracia de Dios y todos esos dones sobrenaturales. Los dones naturales no los pierden, es decir, la naturaleza angélica no la pierde, siguen siendo ángeles, pero todos los dones sobrenaturales que Dios les había dado, eso sí lo pierde. Eso es, diría yo así entiendo la pregunta. Y en cuanto a eso hemos dicho que a la luz de la patrística y los grandes teólogos, pues se han dado estas como grandes hipótesis, pero que se resumen en eso, ¿no? Como San Juan Pablo II, que lo resume en eso, ¿no? En ceguera, en, en rebeldía, en soberbia, en una soberbia que no hay cómo medirla, ¿no? Decir en qué momento yo creo que ya todo eso, yo me atrevo a decir, si el padre a lo mejor puede decir algo más, pero esto ya también entra dentro del gran misterio de la iniquidad. Claro, sí, sí, por supuesto, misterio de iniquidad. Padre, y a mí se me ocurre algo, ¿no? Porque al final de todo esto vemos un feminismo furibundo en la Iglesia Católica. Porque al más violento, al más prepotente, una mujer pequeñita le pisa la cabeza. Total, o sea, ¿para qué?
No, pero para que usted, para que digan, no digan las barbaridades que hay veces que la Sagrada Escritura es machista, No, por supuesto. que la iglesia es machista. Sí, lo que es la Virgen Santísima, o sea, es un himno grandioso a la mujer. Claro, claro. Cuando la Sagrada Escritura, bueno, creo que es el Cantar de los Cantares que dice, ¿quién es esta, no? ¿Quién Sí, es esta? O sea, porque yo creo que el demonio también, también se ha cuestionado, ¿quién es esta, no? Que lo pisotea, que a su nombre, el tipo tiene que bajar la cabeza, ¿no? Al nombre de Jesús, toda rodilla se dobla, y al nombre de María, la madre de Jesús, el demonio es pisoteado. por eso sepa una cosa, que yo esto se lo digo desde el punto de vista práctico. Hay veces, lamentablemente, en esto del oficio exorcístico, ya se sufre, ¿eh? O sea, bueno, es la cruz. Y a veces uno se encuentra con personas que a lo mejor se van a la secta, a tal secta, porque claro, pobrecillos están desesperados, ¿no? Y claro, cuando uno se encuentra y dice, lo que es la Virgen Santísima, a la luz de la revelación, aquí no hay ningún invento, y las barbaridades que, voy a decirlo así, los hermanos separados suelen decir de la Virgen, e incluso y en este ámbito exorcístico, ¿no? Incluso, y uno dice, es que eso no puede ser de Dios. O sea, eso no puede ser de, incluso muchas veces es artimaña del mismo demonio, porque el demonio es humillado textualmente por María Santísima, porque es una pura criatura, excelsísima, llena de dones y prerrogativas por Dios, pero es criatura. Y eso a ellos les, les humilla mucho. Claro, 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 claro. Mira. Bien, Leticia, tenemos 5 minutitos, a ver si tenemos alguna preguntita o comentario más. Sí, respecto a lo que hablábamos sobre los ángeles que no están reconocidos, la Hermandad de la Santísima Virgen del Carmen Arequipa nos pregunta, Padre, ¿qué hacemos para cerrar esas puertas de esa cadena de ángeles? Muy bien, no es mala la pregunta. Primero, no practiquen esas cosas. O sea, yo le diría no practiquen, porque las practican, es que me van a hacer una limpia. Yo por el momento diría eso. O sea, creo que decir de frente, que me hagan una oración de liberación podría ser hasta un poquito imprudente. Yo diría, no practiquen y comience usted a llevar una vida espiritual seria, a participar en la Santa Misa, a confesarse con frecuencia, a comulgar con frecuencia, a meditar la palabra de Dios y a usar digamos, los canales, en el buen sentido de la palabra, que utiliza la Iglesia con relación a los ángeles, ¿no? O sea, las oraciones, la devoción a los ángeles bien entendida, y lo demás lo dejamos. Yo diría por ahora eso, ¿no? Entonces, si alguno tendría, lo que voy a decir es un poco delicado, espero no porque hay algunos que piensan, si alguno tuviera alguna perturbación por estos mecanismos, pues sí, ya habría que hacer alguna oración, oración de liberación u otra cosa. Pero no hablo por ahora, no estoy hablando por ahora de exorcismo, pero inicialmente yo fortalecer nuestra vida espiritual, vida de oración, vida sacramental, invocar a los ángeles, a San Miguel Arcángel, esa oración tan bonita que se ha perdido, que ahora un poquito es que la estamos retomando de San Miguel, la oración leoniana o leonina de, o sea, de León XIII, después de la Santa Misa, que antes había obligación, eso forma parte del culto real de los ángeles. Ahí también hay una coronilla muy bonita de Los Ángeles que, que autorizó, creo, Pío IX también, una coronilla angélica. Entonces, fomentar la devoción a los ángeles, fomentar la vida espiritual seria y dejar de lado eso. Si hubiera alguna perturbación, ya habría que evaluarlo en cada caso particular. Perfecto. Bien, ¿alguna preguntita más, Leticia? Porque estamos a 3 minutos.
Bueno, hay una pregunta del padre Luis Guamaní. Me parece que ya le han respondido, pero dice, ¿cómo conociendo muy bien y el mal de manera perfecta pudieron caer en pecado estos ángeles caídos? ¿Tendrá que ver con la voluntad como capacidad espiritual? Porque se supone que en el cielo están todos los bienaventurados. El padre Pierre ya lo ha respondido. Como él lo ha respondido, no sé si usted, padre, quisiera añadir algo más. No, no, creo que es eso, ¿no? O sea, en última instancia lo que dice usted, es la cuestión de la soberbia, ¿no? La soberbia del ángel bueno, que lo lleva a no humillarse ante la presencia de Dios, ¿no? Y a no acatar la orden de Dios y a volverse desobediente, ¿no? A volverse rebelde a la voluntad de Dios. Es como hemos dicho, es un misterio grandísimo, ¿no? Pero es un misterio que de verdad, vuelvo a repetir lo mismo, nos tiene que dar a nosotros grandes lecciones. Sí. O sea, cuántas personas que siendo virtuosas, llevando una vida, bueno, vamos a decir, aparentemente de virtud y caemos, hay veces en unas nos venimos abajo, pero hasta el suelo. Cuántas defecciones puede haber algún motivo también, ¿no? De peso, no sé, pero defecciones en la vida religiosa, en la vida sacerdotal también, eh, después de años de entrega, ¿no? Entonces, obviamente esto es un tema muy delicado, pero en el fondo eso, ¿no? Si me lleno de soberbia, descuido mi vida espiritual, me vengo abajo. Si los ángeles se vinieron abajo, ¿cuánto más yo, pobre criatura, me puedo venir abajo y hacer cosas terribles? Claro, así es, así es. Sí, sí, sí. Bueno, padre, se nos ha acabado el tiempo. El tema es muy interesante. Yo creo que cuando hablemos, que es un tema que a mí me gusta mucho tratar, tenemos que hablar en algún momento, padre, del misterio de la iniquidad, del cual usted ha hablado, ha mencionado nomás, Nada pero más. es muy importante hablarlo, ¿no? Sí, Desde que empezó el misterio de la iniquidad, ¿no? en su Lo momento lo trataremos. Está bueno, está muy bien. Muy bien, se nos acaba entonces el tiempo. Muchas gracias a todos por haber estado con nosotros. Disculpen a los que no hemos podido responderle las preguntas o los comentarios. La verdad que se nos pasa muy rápido el tiempo conversando con el padre Carrasco. Son temas muy lindos, muy interesantes. Pero bueno, gracias a Dios los vamos a seguir teniendo al padre Jorge todos los jueves, así que vamos dosificando. Entonces las personas que no han podido ser respondidos ahora, tengan la paciencia y para el próximo jueves ya podemos también ver sus comentarios, sus preguntitas, nos las ponen nuevamente y lo hacemos, ¿ya? Así que gracias a todos, a Dios me los bendiga mucho, no se olviden de rezar al ángel de la guarda antes de dormir y bueno, ya nos encontraremos el día de mañana. Hasta luego, gracias por todo.